David Carradine, famoso actor por interpretar a Kwai Chan Kurein, en la famosa serie de los años 70, titulada Kung Fu, y por su aparición en las películas de Quentin Tarantino, tituladas Kill Bill, en el papel de Bill. A temprana edad, siempre estuvo rodeado del ambiente cinematográfico y de la actuación, siendo iniciado por su padre, John Carradine. Otro gran actor de películas y series vaqueras, conocidas también con el género de westerns. En su niñez también se destacan los momentos trágicos, comenzando por el divorcio de sus padres. Esto comenzaría que tenga un sobrecargo de problemas, incluso intentó suicidarse. Su inestable juventud ocasionó que estuviera en lugares de rehabilitación, como internados y reformatorios. De igual forma era un joven problemático y rebelde. Estas situaciones continuaron en su adultez, con múltiples arrestos. Su fallecimiento es una ola de misterios, en aquel 3 de junio de 2009, siendo encontrado, el 4 de junio de 2009. La autopsia final revela que su muerte se debió a una práctica sexual fallida, conocido como un fetiche de autoasfixia erótica, con una de las cuerdas de las cortinas, una en su cuello, otra en sus partes íntimas y en sus manos. Realizada en una habitación de hotel de Tailandia, ya que estaba realizando lo que sería su última película llamada Stretch, del director francés, Charles Demeaux. Curiosamente la palabra Stretch significa estirar. El actor estiró más de la cuenta con tal de asegurar el placer y procurarse por lograr el orgasmo, una práctica muy extrema. Algunas fuentes aseguran que el cuerpo del actor estaba usando una peluca y un portaligas de mujer. En la escena también se encontraron fotografías de índole erótico y lencería roja. A David Carradine lo tildaban de ser una persona autodestructiva. Sin embargo, surgieron otras posibles causas del porqué de su muerte. 1. Su agente al principio afirmó que fue por causas naturales. 2. Suicidio. 3. El abogado de la familia Carradine menciona que el motivo del asesinato se debe a seguidores de una sociedad secreta relacionada con las artes marciales, ya que el actor tenía intenciones de revelar sus actividades clandestinas. 4. Se realizó una segunda autopsia, siendo la primera en el país asiático. El médico forense revela que el actor no se había suicidado. Aún así, la poca información, por parte de las autoridades tailandesas, impidió llegar a una conclusión de la causa de muerte. 5. Aunque en las cámaras de seguridad del hotel no hayan captado a alguien entrar a la habitación del actor, encontraron una huella digital que no provenía de David Carradine, sobre las sábanas. Cercanos al actor, tanto exparejas, como su familia actual en ese entonces, aseguran que David Carradine no tenía comportamientos suicidas o depresivas. Describiéndolo en sus últimos días de vida como alegre, lleno de vida y entusiasmados por realizar esta nueva película en Bangkok, Tailandia. Mientras que otros mencionan todo lo contrario, con sus emociones y personalidad. Los familiares del fallecido actor se mostraron extremadamente indignados por las filtraciones del cadáver. Unas muestran, tal y como lo encontraron en la habitación de hotel, y otras donde el cuerpo se encuentra en una sala de autopsias. Datos extra. En la popular serie de humor negro, South Park, en ese mismo año 2009, se realizó un episodio donde se parodia a la famosa película de terror, El Sexto Sentido de 1996. Titulado, Celebridades Muertas, de la temporada 13, episodio 8. Donde también hacen burla de otras celebridades fallecidas del mismo año, como Michael Jackson, Patrick Swayze, y Farrah Fawcett. En este episodio obviamente tuvo aparición el actor David Carradine, ocasionado que haya gran controversia. Siendo mostrado aún colgado dentro de un armario y con vestimenta femenina. Aquí sin hacer nada. Queremos que nos den respuestas. En la serie llamada Celebrity Ghost Stories, llamada en Latinoamérica como Fantasmas y Famosos, David Carradine, meses antes de morir, participó en el episodio número 1 de la primera temporada, donde cuenta que el armario de habitación estaba embrujado por el fantasma del primer ex marido de su esposa. El actor escuchaba sonidos provenientes de este, y cuando entraba al armario, sentía un frío excesivo.
También añade que encontró las corbatas del ex marido al revés, mostrando el logo de Grateful Dead, que al español sería, muerte agradecida. Carradine lo tomó como un gesto de agradecimiento desde la tumba, por ser quien cuidase ahora de su ex esposa, Annie. Esto lo toman como un dato curioso por la forma en que murió el actor. Aún así, a pesar de todo lo mencionado, nunca logró perjudicar la imagen del actor, teniendo una gran fanaticada, a lo largo de los años, recordándolo más por sus trabajos, y no por su fallecimiento. Esto es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, que descansen en paz.